¿Qué tal, trader? ¿Cómo estamos? ¿Cómo van? Por aquí el profesor Ricardo Ruiz. En esta oportunidad vengo a darte unos ejemplos de tipo de entrada usando el Inversion Fair Value Gap. ¿Okay? Vamos a reflejar un poco lo que es nuestro Inversion Fair Value Gap. Ya todos saben y ahí están en nuestros videos, ¿ok? Nuestros conceptos institucionales, que es un Inversion Fair Value Gap. Todos saben que, ¿sí? Un Fair Value Gap está creado o está compuesto por un patrón de 3 velas. Vela número 1, vela número 2 y vela número 3, ¿correcto? Y la diferencia o el espacio, ¿verdad?, que existe entre la vela número 1, ¿ok?, y la vela número 3 es lo que va a hacer nuestro Fair Value Gap. ¿En qué sentido, Ricardo? Fíjense que el mínimo de la vela número 1 está aquí, ¿correcto? Y el alto de la vela número 3 está aquí. Esta diferencia que nosotros tenemos, este espacio aquí que nosotros tenemos dentro de esta vela, este vacío, ¿ok?, lo llamamos Fair Value Gap o conocido también como imbalance, ¿ok? Ya todos conocen ese tema. Ahora, este imbalance tiene como función, ¿sí? Tiene como función que el precio, cuando vuelva, ¿ok? Cuando el precio vuelva, sirva como una zona de entrada para que continúe el movimiento del precio. Ahora, muchachos, ¿qué pasa cuando este Fair Value Gap falla? ¿Ok? ¿Qué pasa si el precio, si el Fair Value Gap falla, ¿ok?, y el precio continúa subiendo? Este Fair Value Gap que falló, este que está aquí, este señor de aquí, ¿sí?, se convierte en un Fair Value Gap invertido, ¿ok? Un Inversion Fair Value Gap. ¿Y cuál es la función que vamos a tomar de este Inversion Fair Value Gap? Lo vamos a tomar como una zona de soporte o resistencia institucional, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya el precio, al dejar este movimiento, este movimiento que ocurrió aquí, sigue todavía siendo una zona importante para el algoritmo, ¿ok? Así que, dándole entrada a esto, vamos a pasar al gráfico a ver de qué manera podemos nosotros usar este tipo de entrada. ¿Nos vemos ahí? Ok, muchachos, ya aquí en nuestro laboratorio, fíjense este movimiento interesante, ¿ok? Fíjense cómo el precio cae, ¿ok? Y tú puedes apreciar y decir, Ricardo, pero estoy viendo un montón de Fair Value Gap que han fallado. ¿Tú vas a buscar cuál? Vas a buscar ese Inversion Fair Value Gap, ese Fair Value Gap que falló en un extremo, ¿ok? En un extremo u otro. En este caso, nosotros, ¿qué vamos a esperar? Vamos a esperar que el precio quiebre la estructura, ¿ok?, para que nos indique a nosotros que él va a comenzar a subir, que a corto plazo el precio va a pasar de ser bajista, como lo vimos aquí, ¿ok?, y vamos a buscar el movimiento entonces alcista del precio. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar ese movimiento, porque no sabemos si va a seguir cayendo. Entonces, fíjense el precio como ya aquí, fíjense cómo estamos en un time frame de 15 minutos, fíjense cómo él ya rompe ese último alto que nos dejó el precio, ese movimiento allí, ¿ok? Y ya en ese punto yo puedo marcar entonces como referencia esta inversión.
¿ok? Yo puedo marcar esta inversión como referencia y voy a buscar que el precio, ¿cuál es el movimiento que queremos buscar aquí? El movimiento que queremos buscar es que el precio venga a ese 5 Value Gap que ya falló. Acuérdate que este 5 Value Gap ahora se vuelve una zona de soporte o resistencia institucional. Vamos a usar para que el precio busque apoyo, busque soporte para el siguiente impulso o expansión. Que voy a buscar que el precio venga aquí, después venga a barrer este alto que está aquí, ¿ok? Y ya comience una fractalidad, ya comienza el precio a buscar movimientos o altos más altos, ¿ok? Entonces, seguimos por aquí. Ya tenemos el BMS, vamos a medir aquí la entrada, al inversion, esto lo siempre en el mínimo, ¿ok? Y take profit 1 a 1, como siempre les digo, o 2 a 1 para comenzar. Ahí yo tengo el 1 a 1 y vamos a dejar por aquí el 2 a 1. Ahí estamos, ¿ok? Vamos a dejar correr esto a ver cómo va. Fíjense cómo el precio cae a la zona previamente marcada, ¿ok? Previamente marcada, y de allí el precio comienza en esta operativa intradía a buscar máximo más alto. Ahí está. Fíjense cómo en este time frame de 15 minutos el precio, ok, tardó prácticamente hasta la tarde para alcanzar ese take profit 1 a 1, ok, y al día siguiente él llega en la sesión de Londres a ese momento. Fíjense cómo, fíjense algo interesante, fíjense cómo el precio llega a la inversión, ok, y es el único bajo que está dentro de esa estructura hasta el siguiente día. Vamos a ver qué pasa en los días posteriores. Fíjense hasta dónde vino a buscar aquí el precio, el movimiento, ¿eh? Por eso es que tenemos que buscar ¿qué? Tenemos que buscar esos quiebres de estructuras que nos van a dar cambios de tendencia en el corto plazo, ¿ok? Así que bueno, vamos a pasar al siguiente ejemplo, muchachos. Ok, pasamos al siguiente ejemplo, pero antes de llegar a él te pido que le des like, ok, y te suscribas para que te pueda llegar este contenido que vamos a estar dándole gratuitamente semana a semana, ok. Y ahora, fíjense esta estructura, US 500, 15 minutos, ok. Fíjense cómo el precio, ¿en qué forma viene el precio? Viene un retroceso, toma un impulso y hace un fuerte retroceso a la baja, ok. Fuerte retroceso a la baja que me está tomando liquidez en esta zona, ok. Entonces, ya tengo algo interesante. ¿Qué tengo interesante aquí? Tengo una toma de liquidez que se produjo aquí, correcto. Ahora, Ricardo, ¿cuál vamos a medir? Vamos a medir este movimiento que está aquí. Pero Ricardo, tenemos dos 5 Value Gap ahí. ¿Cuál elijo? Ustedes van a elegir siempre el que esté más cerca de la toma de liquidez. En este caso, muchachos, ¿verdad? En este caso, el que está más cerca de la toma de liquidez es este que está aquí. ¿Por qué? Porque este es el inversion que está antes de este movimiento de manipulación que hubo aquí. ¿Ves? Ese es el que vamos a tomar. ¿Cómo nosotros vamos a reconocer que este inversión va a ser una buena entrada? Nosotros tenemos que ver que este movimiento que se generó aquí, que tiene este alto de aquí y este bajo, este movimiento de aquí, voy a colocar la flecha, sea tomado, ¿sí? Que el precio trabaje con cuerpo de vela por encima de ese movimiento, ¿ok? Una vez que el precio trabaje por encima de ese precio, de ese último alto, ahí es cuando yo voy a darle mayor credibilidad a el inversion donde voy a meter mi operativa, ¿ok? Vamos a dejarlo correr a ver cómo va.
Fíjense algo aquí importante. Fíjense que el precio no entra al inversion, ¿ok? Por lo tanto, sigue estando el inversion totalmente virgen, totalmente en blanco, a ser mitigado, ¿ok? ¿Qué nos gustaría ver? Nos gustaría ver que el precio rompa la parte alta del gráfico para ahí sí colocar una entrada en nuestro inversion, ¿ok? Un buy limit para esperar que el precio llegue a la zona y se ejecute nuestra entrada. Ahí está, ya tenemos nuestra toma del máximo que generó el saque de liquidez correcto. Quiere decir que nuestra inversión ahora tiene una mayor credibilidad a la hora de tomarlo como una entrada de alta probabilidad. ¿Ok? Entonces yo voy a colocar aquí una entrada. Aquí vamos a usar dos cositas cuando tenemos unos Fibonacci Gap muy amplios. Es la misma forma, la mismo parámetro para un Fibonacci Gap. ¿Ok? Tenemos dos opciones. La parte sensible aquí o vamos a usar, muchachos, el 50% del movimiento dentro del Fibonacci Gap para minimizar nuestro ratio de beneficio. ¿Ok? ¿Dónde serían los stop loss? Los stop loss serían justamente donde comienzan los bloques de órdenes de ese movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los stop loss lo vamos a colocar por aquí. ¿Por qué por aquí? Porque en esta estructura, muchachos, la toma de liquidez tiene mucha amplitud. Nos vamos a encontrar con una estructura que el precio saca la liquidez rápidamente y sube y te deja una buena zona. Cuando no es así, ¿ok? Nosotros vamos a usar otro concepto, como en este caso el bloque, para colocar allí nuestro stop loss. Porque si el precio nos saca justamente cuando toques stop loss, entonces ya tú entras serías con tipos de entradas con order block, ¿ok? En este caso estamos usando los inversions. Si el inversión falla, ¿ok? Tiene como zonas de cuidado nuestro bloque, ¿ok? Por eso el stop loss va ahí. Y ya saben, 1-1 y 2-1. Perdón, 1-1 y el segundo va hacia el máximo más alto que está cercano al precio. En este caso, viene siendo este que está aquí, correcto. Voy a marcarlo con una flechita. Ahí. Entonces, dejamos correr a ver qué sucede. Fíjense cómo el precio cae. Miren cómo cae de repente en Nueva York. Fíjense cómo entra la inversión. Vamos a ver si lo aguanta. Vamos a ver si lo aguanta. Vamos a ver si lo aguanta. Fíjense cómo el precio. Mira, ahí está. ¿Ves? Fíjense cómo ambos movimientos, ¿ok? Estuvieron. El primero, obviamente, estuvo más negativo que el otro. Pero ambos movimientos fueron de manera óptima. ¿Ok? Así que bueno, muchachos, vamos a pasar a nuestro tercer y último ejemplo. Siguiente ejemplo, muchachos, fíjense algo, estamos en el US500, temporalidad de 1 minuto, sesión de Londres, ¿ok? Sesión de Londres. Fíjense algo interesante. ¿Yo qué quiero ver? Quiero ver que el precio haga un nuevo máximo. ¿Por qué un nuevo máximo? Porque fíjense algo, fíjense cómo el precio aquí vino a barrer el alto asiático. Barre el alto asiático y después barre la parte baja del rango asiático, o casi lo barre, pues, porque está aquí el bajo asiático, que es esta línea naranja. ¿Qué es lo que me está diciendo el precio ahí? El precio me está diciendo que está en una fase de consolidación. Subió y bajó al mismo lugar para barrer posiciones y está haciendo un nuevo máximo, ¿ok? Fíjense que el precio acaba de barrer este máximo de aquí. ¿Qué quiero yo? Yo quiero ver el precio trabajando por debajo de este mínimo, ¿sí? Voy a barrer esta línea que ya pasó. Yo quiero que el precio, muchachos, barra este mínimo, ¿ok? Barra este mínimo. ¿Para qué? Para yo poder validar esta inversión que está aquí, ¿sí? Si yo veo el precio barriendo ese mínimo, creando un quiebre, un BMS en esta temporalidad, yo voy entonces a anticipar ¿qué? Yo voy a anticipar de que cuando él rompa este movimiento, venga la inversión, use la inversión, como les he dicho, como una zona de soporte o resistencia institucional y automáticamente encuentre un movimiento fractal hacia la baja, ¿ok? Esa es la consigna, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo desarrolla el precio aquí.
hace un nuevo alto. Ahí está roto el precio. Ya lo rompió. Ya tengo validado entonces este Inversion Fair Value Gap. Vamos a buscar las ventas. ¿Cuáles son las ventas? Esta es una, ¿ok? Que podemos tomar. 1.1. Y tenemos otra venta que puede ser al 50%. Solo por allá arriba también. Por el tipo de estructura. Y salida en el mínimo más bajo. Si se ponen a ver, tengo una entrada 1.1 y tengo una entrada casi 3.1. 3.16. ¿Correcto? Vamos a dejarlo correr entonces. Ya sabemos que nuestro objetivo es este Inversion Fair Value Gap que tenemos aquí. ¿Ok? Dejamos el precio correr. Ahí entra el precio. Fíjense cómo me activa el movimiento. Probable que vuelva otra vez. Ajá, ahí activa ambos movimientos. Y acto seguido, ahí están, ambos take profit ya listos. Fíjense cómo el precio se queda dentro de la inversión. Eso lo van a ver mucho, ¿ok? El algoritmo le gusta rellenar mucho esa zona antes de partir, acumular, ¿ok? Antes de partir hacia un origen. Entonces, fíjense, tenemos una operativa aquí, ¿verdad? 1-1 de manera eficiente y tenemos otra operativa aquí, 3-1 de manera eficiente, solamente usando nuestro Inversion Fair Value Gap. Espero que les guste. Cualquier cosita, cualquier duda, me lo dejan en la cajita de comentarios y próximamente les traeremos mucho más contenido. Así que, chao, chao.